En este módulo vamos a ver cómo trabajar con ficheros y vamos a aplicarlo a nuestra aplicación de quiz. Vamos a ver cómo funcionan en detalle los ficheros mediante los bloques disponibles. Después modificaremos nuestro editor de preguntas para que utilice un formato de fichero llamado CSV en lugar de la base de datos TinyDB que veníamos usando en la versión anterior. Y por último modificaremos también nuestra aplicación de quiz para adaptarse a este cambio. Las operaciones con ficheros con App Inventor son muy sencillas. Principalmente tenemos dos bloques. El primero llamado Append to File o añadir al fichero. Añade un texto, el que le pongamos en la entrada correspondiente al fichero indicado. Esta línea se añade al final. Bueno, línea o no, cualquier cantidad o tamaño de una cadena de texto se concatenará al final del fichero. Sin embargo, la lectura, al igual que ocurría con TinyWebDB, es asíncrona. Eso se debe a que el sistema puede tardar cierto tiempo, por pequeño que sea, en hacer la lectura del fichero, y no sería razonable que la interfaz gráfica se quedara congelada durante ese tiempo. Por tanto, cuando lanzamos una lectura de un fichero, simplemente tenemos que poner su nombre, y cuando el contenido esté disponible, se ejecutará un bloque llamado getText para el fichero correspondiente, por supuesto. Este fichero tiene un parámetro llamado text en el que viene el contenido completo del fichero. Dentro del cuerpo de este bloque podemos asignar ese texto a una variable. En este caso vemos que hay un error porque no hemos decidido a qué variable asignarlo, o podemos tratar ese texto para lo que consideremos. Un uso muy interesante de los ficheros de texto, dado que es el único tipo de ficheros que tenemos en App Inventor, son los denominados ficheros CSV. CSV significa valores separados por comas. Y viene a ser como vemos en este ejemplo de aquí, una serie de valores que van entrecomillados, si son cadenas, si son números pueden no ir entrecomillados, simplemente separados por comas. Este formato tan simple se utiliza mucho para exportar e importar datos crudos, digamos, en aplicaciones de hojas de cálculo, son muy habituales. Con lo cual podemos generar ficheros de este tipo o editar ficheros de este tipo muy cómodamente desde nuestras aplicaciones de escritorio. En este bloque vemos cómo podemos crear una lista con dos cadenas y gracias a un bloque que tenemos en las listas que dice lista a CSV, row, podemos convertir esa lista directamente en una cadena, una línea de texto como la que vemos aquí en el comentario que podemos añadir directamente al fichero. La diferencia entre fila, row o tabla es que incluya o no los caracteres de final de línea. En este caso, lista a fila CSV no incluye un carácter de fin de línea. Si queremos añadir una línea adicional, tendríamos que incluir nosotros el carácter /n de salto de línea. Vamos a proceder ahora a modificar nuestro editor de preguntas para que pueda utilizar un fichero en formato CSV. Hay que hacer unos cuantos cambios. El primero es que ahora para contar el número de preguntas debemos contar el número de líneas que hay en el fichero, con lo cual nuestro procedimiento contar preguntas pasa a ser una lectura del fichero, un read from, con el nombre del fichero, le hemos puesto como extensión CSV, y cuando los datos estén disponibles, cuando el texto está disponible, como hemos visto, se ejecutará este bloque, y en ese bloque obtendremos en el parámetro texto todo el contenido del fichero. Vamos a utilizar un bloque del tipo texto que divide la cadena que le pasemos como primer parámetro utilizando el carácter que le pasemos como segundo parámetro. Es decir, si este texto contiene 5 caracteres de salto de línea, significa que contiene 6 líneas y por tanto este bloque creará una lista de 6 líneas. El tamaño de esa lista nos dice cuántas preguntas hay en el fichero. Es decir, en este caso que estoy hablando devolverá un 6. Y eso lo estamos utilizando para la variable índice de pregunta. Para añadir una pregunta utilizamos por supuesto el Append to File y igual que antes incrementamos el índice de pregunta y podemos convertir
el contenido de nuestros elementos de la interfaz gráfica en una lista y después utilizar el bloque que hemos visto, lista CSV, para convertir eso en una sola cadena. Pero además debemos añadir el carácter de salto de línea para que la siguiente vez que añadimos una pregunta nueva no se pegue al final de la línea anterior, sino que quede debajo. Y de esa forma después podamos leerlo como una lista de registros, una lista de líneas. Hay, por supuesto, hay que indicar el nombre del fichero. Puede ocurrir, y de hecho ocurrirá siempre la primera vez, que ese fichero no exista. En ese caso, podemos capturar ese error mediante este bloque, error ocurrido, y aprovechar en este momento dentro de ese bloque para crear el fichero metiendo una cadena vacía, por ejemplo, es decir, queríamos un fichero vacío. Y de esa forma la aplicación no provoca ningún error y se puede utilizar perfectamente la primera vez. Vamos a ver la aplicación tal como ha quedado, tal como hemos descrito. Y el funcionamiento es idéntico, es muy sencillo, pero hay que hacer hincapié en que lo que estamos creando en este caso es una lista plana. Normalmente, hasta ahora, cuando hemos manejado una pregunta, siempre hemos creado una lista anidada que tiene las respuestas posibles. Eso en este caso no es posible porque CSV no permite anidar contenido. Tiene que ser una lista plana con una sola dimensión con todos los elementos. Esto nos obligará a que después, cuando carguemos estos datos, tengamos que extraer las tres opciones por separado y crear una lista para que sea compatible con la forma en la que estamos manejando la interfaz gráfica en la aplicación de Quiz. En este caso, estos 5 campos que vemos aquí pues corresponderían con el enunciado, las tres opciones, que serían estos 3 campos, y la respuesta correcta, que sería el valor indicado aquí en la cajita de correcta. Vamos a ver ahora cómo queda nuestra aplicación de Quiz cargando las preguntas desde el fichero CSV. Como en el caso de la base de datos, empezamos con una variable lista preguntas vacía, una lista vacía, y una vez que arranque la aplicación cargaremos aquí las preguntas, en este caso desde el fichero. Como la lectura del fichero es asíncrona, no nos queda más remedio que encadenar, digamos, la inicialización. Entonces, en el bloque de inicialización de la aplicación, vamos a llamar a un método que se llama cargar preguntas desde CSV, que lo único que va a hacer es lanzar la lectura del fichero. Después, como hemos visto, se ejecutará el bloque getText en el que obtenemos el contenido del fichero. Y es aquí donde vamos a leer y a meter las preguntas en la lista, en lista preguntas. De modo que lo que ocurre aquí es que utilizamos un bloque llamado lista desde una tabla CSV, es decir, desde un fichero que contiene múltiples líneas en formato CSV, de modo que esta variable fila tendrá en cada iteración del bucle una de las líneas de ese fichero, es decir, uno de los componentes de esta lista. A efectos prácticos, dentro de este bloque, este bloque grande, tendremos en cada iteración del bucle los elementos que componen cada pregunta, pero como una lista plana, como hemos dicho anteriormente. Eso significa que para crear una pregunta, para añadir en la lista de preguntas una pregunta, creamos una lista y esa lista contendrá un primer elemento con el enunciado, que será el primer elemento de la fila, un segundo elemento con la respuesta correcta, que será el segundo de la fila, y un tercer elemento que es una lista con las 3 opciones, que corresponden a los elementos tercer, cuarto y quinto de la fila. De esta forma podemos hacer compatible el formato en el que hemos almacenado el fichero con el formato en el que nosotros representamos las preguntas. Acabado esto, hay que realizar el resto de la inicialización, porque todavía nos quedan cosas por hacer, pero no era posible hacerlas hasta tener cargadas las preguntas en la variable global lista preguntas. Esta inicialización que queda por hacer tiene que ver con la creación de la lista de respuestas, que la hace este bucle como siempre, es el de siempre, y cargar la primera pregunta, que también es lo que hacíamos siempre. Esto lo hacíamos antes en la inicialización de screen,
pero ahora tenemos que hacerlo después de cargada la lista de preguntas. Vamos a ver la aplicación en funcionamiento como siempre. Y aquí vemos cómo tenemos un fichero CSV precargado que tiene varias preguntas, tiene 3 preguntas que se están cargando desde el fichero CSV. Aquí vemos los bloques que hemos descrito, cargar preguntas de CSV, la carga de la lista de preguntas una vez obtenido el contenido del fichero, la variable texto, y el bloque inicializar resto. El resto de la aplicación no ha sufrido ningún cambio. Tenemos los mismos bloques para manejar los eventos de los botones, el mismo procedimiento para cargar una pregunta de la lista en la interfaz, el mismo procedimiento para calcular la puntuación. El buen uso de los procedimientos permite hacer este tipo de cosas. Podemos modificar la aplicación, una parte de la aplicación, sin tener que tocar prácticamente nada del resto, lo cual es muy conveniente y nos permite centrarnos en el problema concreto que estamos tratando. Un aspecto muy interesante de utilizar ficheros CSV es que tenemos la posibilidad de editarlos cómodamente desde nuestro PC. En este caso estoy utilizando una aplicación llamada AirDroid que nos permite acceder al sistema de ficheros. Entonces aquí tenemos la ruta en la que la aplicación, nuestro quiz, ha almacenado nuestro fichero CSV. Vamos a ver el contenido de este fichero, pero esta aplicación, AirDroid, no permite editar, no permite visualizar ficheros con esta extensión, así que lo voy a copiar y le voy a poner un nombre que sí reconozca, por ejemplo txt, simplemente para que podamos ver su contenido. Entonces aquí vemos que es simplemente un fichero de texto. Este fichero yo lo podría sacar del móvil con esta misma aplicación, editarlo en mi PC o generarlo a partir de una hoja de cálculo que tenga decenas o centenas de preguntas y luego volver a subirlo al móvil, con lo cual puedo tener en mi aplicación un montón de preguntas con muy poco esfuerzo.